Vamos a empezar. Cuando estamos hablando de Targa, que es la terapia antirretroviral, mucha gente asume o cree que pues seguimos en la época antigua donde había muchas pastillas y demás. Les recomiendo ver la película Dallas Buyers Club, que habla justamente de cómo fueron los inicios del Targa, que fueron bastante insidiosos y pesados, porque la primera medicación, que es la sidobudina, que es un derivado de la timidina, justamente se utilizaba como un quimioterápico y se vio que en aquellos pacientes que tenían VIH y cáncer asociado podía disminuir la replicación viral. El endpoint principal de la terapia antirretroviral, y esta es pregunta de NAM, de residentado y demás, ¿cuál creen que es? La gente a veces asume que la terapia antirretroviral su principal función es subir el CD4 y no, no, no. El CD4 es una ganancia secundaria de la terapia antirretroviral. La terapia antirretroviral básicamente lo que hace es dormir, planchar al virus, conseguir una indetectabilidad. Si yo consigo indetectabilidad, por tanto, esas células que estaban batallando contra el VIH van a poder funcionar contra otros armatostes de batalla y digamos contra otros virus, contra otros patógenos. Entonces, la función principal de la terapia antirretroviral es dormir, negativizar, indetectabilizar la carga viral. Para la mayoría de estrategias, como dice justamente la OMS y la ONU-SIDA, deberíamos lograr que el 90% de personas que vivan con VIH conozcan el diagnóstico. De este 90% tenga acceso a tratamiento antirretroviral y a su vez de este 90% estén sostenidamente indetectables. Lamentablemente, dichas medidas para la mayoría de países es muy irregular, siendo menores en Latinoamérica, Centroamérica y lo que viene a ser África subsahariana. El tratamiento antirretroviral ya sabemos que no erradica el VIH, pero mantiene suprimida la replicación viral. Ese es el objetivo principal, disminuir la carga viral, suprimirla, indetectabilizarla. Secundariamente lo que hace es aumentar los linfocitos, así como disminuye la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque el VIH ustedes saben que es una infección que no solamente se asocia a oportunistas como Toxoplasma, Criptococo. Mucha población que se infectó en el año 70-80 está envejeciendo con VIH y están desarrollando más precozmente osteoporosis, están desarrollando más precozmente daño renal, algunas neoplasias no asociadas a SIDA. Y justamente la idea es mejorar la calidad de vida y prevenir la transmisión básicamente sexual de VIH. Eso es un poco la historia para que sepan. Como les dije, el primer antirretroviral entre el año 85 y 89 fue la sidobudina. Luego de eso pasamos a dianosina, estabudina, lamivudina. Todo el primer grupo fueron análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa. Ya a partir del 95 al 2000 comenzaron a haber fármacos que se conocían como inhibidores no nucleósidos. Básicamente están nevirapina, etravirina, efabines. Y también salieron los famosos inhibidores de la proteasa, que vienen a ser justamente los que terminan en vir y que son combinados, lopinavir, ritonavir, saquinavir, ritonavir, indinavir y demás. Ya pasado el año 2000 nos enfrentamos justamente a pacientes que, como tienen polifarmacia, se suelen dar coformulados, que es lo ideal. Entonces, eso es lo que deberías tener en cuenta siempre y pues tener siempre en consideración que la terapia actual que se indica es justamente terapias simplificadas. Seguramente han visto en TikTok y en otras redes que se promueve mucho lo que es la terapia inyectable. Sinceramente, no es una realidad próxima. ¿Por qué? Porque la terapia inyectable va a ser costeada por el paciente. Segundo, actualmente, así como hay escalones de antibióticos, hay escalones de antirretrovirales para lo que viene a ser VIH. Supongamos, yo quemo mi primera línea, que son tres fármacos en uno, o sea, tenofovir, lamivudina, dolutegravir, hago resistencia. Enfrento a otro grupo de medicamentos que son de 2 a 4 al día, vuelvo a fallar. Me pasan a más medicamentos, 6 8 al día. Mi último escalón actualmente está basado en los inyectables. Entonces, la realidad de inyectables actualmente ahorita es para pacientes que están como ya con el último escalón de tratamiento, aquellos que tienen falla. Entonces, cabotegravir, eh, lenacapavir y demás se van a ir implementando poco a poco, yo diría de 10 a 15 años, pero en población en la que beneficie más, pero no es una realidad a corto plazo. Simplemente para poder recordar un poco de la terapia, tienen que saber las partes de cómo entra el VIH. Saben que hay un ciclo de vida caracterizado por el enlace. Saben que hay receptores de quimiosinas CCR5, CXR4, que justamente se
fusionan con la membrana. Luego de esto, a través del linfocito TCD4, que es el que tiene justamente estos correceptores, se produce la transcripción reversa. Luego de esto, se integra el material del ARN, digamos, transcrito a ADN a la célula. Luego, posteriormente, se multiplican los viriones, se terminan de ensamblar y por lo último vuelven a tomar la bicapa lipídica y terminan gemando. Recuerden ese ciclo porque justamente en cada punto va a actuar un antirretroviral. Para recordar también un poco de cómo es la clasificación de la CDC, es un match, es decir, es una combinación entre qué, entre lo que viene a ser nivel de defensa y categorías clínicas. Ustedes saben que ya las categorías clínicas se las explican directamente en una clase. Hay categorías que definen SIDA y otras que no definen SIDA, y muchas se asocian con mayor o menor probabilidad. Generalmente el factor de riesgo principal para hacer SIDA es menor de 200 células y el riesgo absoluto es menos de 50 de CD4. Para los que no recuerden, CD4, ¿qué hace alusión? A clúster de diferenciación. ¿Se acuerdan que hay clúster de diferenciación CD4-8, CD4, CD32, CD3, CD31, CD17? Porque saben que los clústeres de diferenciación varían dependiendo de la maduración linfocítica, que se puede dar a nivel del timo o a nivel de los ganglios locorregionales o a distancia. Simplemente eso es para que puedan recordar. Los grupos farmacológicos, eso sí tengo en consideración y vamos a nombrar a los que generalmente se preguntan. Los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, que los pueden conocer como ITIAN, pero mejor recuérdenlo como el nombre largo, inhibidor nucleócido de la transcriptasa reversa. Ya didanosina, estabudina, acidobudina no se suelen utilizar porque generalmente tenían toxicidad sobre el ciclo de Krebs, es decir, producían muchas especies reactivas de oxígeno que conllevaban a lipoxidación. Los que más utilizamos de esta primera clase es tenofovir, que se abrevia como TDF. Utilizamos abacavir, pero hay que tener cuidado porque el abacavir produce reacciones cutáneas de tipo hipersensibilidad temprana, es decir, mediadas por IgE, y también utilizamos emtricitabina. Entonces, los fármacos a recordar en este primer grupo son emtricitabina, abacavir, tenofovir, inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, que los ponen como ITIAN o como INTR. Los segundos grupos son inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócidos. Acá, ¿cuáles destacamos? Efavirenz, que es el que más produce efectos neuropsiquiátricos, nevirapina, que ya no se suele utilizar por la toxicidad mitocondrial, etravirina, que lo utilizamos como rescate en pacientes que han fallado esquemas anteriores. Acá hacemos una especial alusión a los inhibidores de proteasa. Los que más utilizamos actualmente son los tres primeros: atazanavir, darunavir y lopinavir. Lopinavir, el problema es que causa mucha intolerancia oral porque son 4 pastillas grandes al día. Atazanavir y darunavir lo utilizamos en pacientes que han fracasado en primer esquema. Inhibidor de integrasa. Acá a la cabeza raltegravir y dolutegravir. Las normas técnicas actuales indican que saben que siempre se combinan tres fármacos. Por lo general son dos inhibidores de la transcriptasa inversa más un inhibidor de integrasa. Hasta hace 5 o 10 años la combinación que más se daba era tenofovir, lamivudina, efavirenz. Eso ya no es así. Por favor, recuerden, la combinación actual que damos, ¿cuál es? Es tenofovir, lamivudina y dolutegravir, o puede darse tenofovir, lamivudina, raltegravir. Entonces están basados en qué? En inhibidor de integrasa. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que duermen la carga viral más tempranamente. Si lo comparamos con efavirenz, efavirenz toma de 4 a 6 semanas para lograr indetectabilidad. Con inhibidor de integrasa se logra indetectabilidad a partir de la segunda semana. Otros grupos de fármaco: inhibidor de la fusión, es enfuvirtida, que se da de manera inyectable, e inhibidor de la entrada de CCR5, que es el Maraviroc, simplemente para que recuerden los grupos. Pero los más preguntados y la terapia actual es dos inhibidores nucleócidos más un inhibidor de integrasa. Simplemente acá también para poder recordar un poco de cuáles son justamente los factores que van a conllevar a que se pierda el CD4. Chicos, el CD4 mayormente no está a nivel periférico, está generalmente en el malte, en el tejido linfóide asociado a mucosa. Entonces, cuando uno dosa el CD4 periférico, simplemente es el recambio que se hace a partir de lo poco mucho que queda del malte. Entonces, por eso es que los pacientes, mientras más tempranamente son pesquisados en infección aguda, el MALT
prevalece más y pueden restaurar mejor su CD4. Simplemente eso recuérdenlo. Si yo también tengo menos malt, ¿a qué va a conllevar? Va a conllevar a que haya destrucción de la barrera mucosa, como pueden ver en la parte de la derecha, digamos, el detrimento que se produce sobre la inmunidad intestinal. Se depleta la CD4 de memoria. Si yo no tengo CD4 de memoria, no voy a poder atacar antígenos que anteriormente ya haya visto. Si no tengo linfocitos TH17, no voy a tener linfocitos reguladores. Y si hay translocación bacteriana, ¿qué va a haber? Va a haber liberación de endotoxinas. ¿Por qué? Por las bacterias gram negativas como Escherichia coli. Esto es lo que nosotros pedimos antes de dar tratamiento Targa. Recuerden eso, el tratamiento Targa no es una urgencia, se puede diferir. Mucha gente dice, diagnóstico de Targa, le doy el mismo día tratamiento antirretroviral. Son poquísimas las situaciones en las que damos así. Por lo general, como todo medicamento tiene efectos secundarios, nosotros tenemos que valorar adecuadamente al paciente para darle el targa. Yo tengo que ver el hemograma porque si tiene anemia o linfopenia, no le voy a dar fármacos que produzcan más anemia o linfopenia, como cuáles, como sidobudina, como estabudina, como la amibudina. Veo la creatinina. ¿Por qué? Porque el fármaco que principalmente se ha visto relacionado con el aumento de toxicidad renal, generalmente a nivel de túbulo proximal, es el tenofovir. Hay dos formas de tenofovir. La que está más presente en Perú, en Minsa y en Salud, es el tenofovir disoproxil fumarato. El tenofovir a la fenamida también produce daño renal, pero digamos se reduce en un 20% el golpe que se produce sobre el riñón. Entonces vayan asociando ciertos fármacos con características. Daño renal, tenofovir. Veo si hay proteinuria. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener IBAN, que viene a ser la nefropatía asociada por VIH. Y si tienen IBAN, ¿yo qué voy a añadir? Probablemente voy a añadir un ARA2. ¿Se dan cuenta cómo no es solo VIH, sino que sumar más características? Pido glucosa porque si hay un paciente diabético, hay fármacos que me pueden conllevar a esteatosis hepática no alcohólica, como cuál es Fabires. Entonces yo trato de evitar esos fármacos. Pido el perfil hepático para ver si hay hepatopatía previa, alcoholismo o hepatitis virales, porque hay coinfección hepatitis C, VIH, hepatitis B, VIH. Y según eso yo voy a modificar mi tratamiento para que los medicamentos que dé no interactúen, no choquen. Asimismo pido serología de venéreas. Puedo pedir las pruebas no treponémicas como RPR, BDRL, pido anticuerpos totales para hepatitis C, antígeno de superficie, anticore total y lo que estamos pidiendo recientemente HTLV, porque somos un país endémico de HTLV y eso ya lo van a ver en las siguientes clases. Otras cosas que vemos justamente son los signos vitales, la piel orofaringe y demás, porque hay que valorar si el paciente tiene ganglios y demás. ¿Qué otras cosas evaluamos antes de iniciar el targa? Le pedimos al paciente fondo de ojo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes pueden no sentir nada, pero ya pueden tener retinopatía por VIH, o pueden no sentir nada y de pronto tener toxoplasmosis ocular o tener CMV. Si yo tengo una lesión infecciosa activa en el ojo, se difiere el targa, porque primero se tiene que calmar esa inflamación. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes, generalmente con menores de CD4, menores de 100, estos pacientes a menor CD4, más riesgo de hacer que un síndrome que se llama reconstitución inmune, es decir, el subidón de defensa que me da secundario que ha dormido el virus, eso puede activar infecciones latentes. Entonces acuérdense de esto. El targa en sí no es una emergencia, se suele diferir. Yo suelo diferir en aquellos que tienen lesión a nivel de la retina ocular y también difiero en pacientes que tienen cuadros meningoencefálicos. Si tengo meningitis por criptococo, ¿es obligatorio darle tratamiento targa? Al momento no, porque mi microglía va a hacer reacción de reconstitución inmune y puede terminar matando al paciente por hipertensión endocrinal. Entonces yo difiero 2 a 4 semanas el tratamiento. Si tengo meningitis tuberculosa, ¿doy tratamiento targa al momento? No, también se difiere. ¿Por qué? Porque la MECTB también puede responder a una reconstitución inmune. Por ejemplo, si fuera una meningitis aséptica, que es por el VIH, una adquisición de VIH en menos de 6 meses, ahí sí podría utilizar el tratamiento antirretroviral de manera muy urgente. ¿Por qué? Porque la meningitis aséptica es producida por antígenos de VIH. Entonces, quiero que entiendan los escenarios, pero por lo general no es que el paciente llega y le damos el mismo día tratamiento antirretroviral. No, 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 no es así. Se piden exámenes para poder valorar el estadio clínico, porque sabemos que eso también puede causar intolerancia oral. Imaginemos que el paciente está con TB, está con las 11 pastillas tradicionales. ¿Creen que va a tolerar una más? No, tal vez no es así. Acá siempre recordamos que al menos en MINSA estamos haciendo un abordaje interdisciplinario. Hay que
evaluar la parte psicológica, cómo introyectan el diagnóstico de VIH, la consulta médica para evaluar los parámetros clínicos, los trabajadores sociales y los CERITs. Los CERITs son como centros un poco, digamos, de fuga para que no rebalsen los pacientes que van al hospital. Y los trabajadores sociales son súper importantes porque créanme que hay un montón de abandono social en pacientes con VIH. Mucha gente sigue creyendo que es un estigma para la familia y los abandonan. La consulta por enfermería es esencial para poder justamente reforzar lo que es la adherencia, para que el paciente tome la medicación lo más cercano a las horas posibles y que si hay algún momento en que no puede asistir y todo y tiene que reprogramar la cita, acuda con los enfermeros y los encuentre como parte de la alianza. Asimismo, nutrición, porque acá en Perú sabemos que la desnutrición se va para dos lados, o a obesidad o a desnutrición crónica, y eso también es una condición que puede afectar la absorción adecuada del targa. El estudio START justamente indicó que comparó dos grupos, un grupo en el que se daba el tratamiento precozmente y otro grupo en el que se estaba esperando que disminuya a menos de 350. Este estudio ha sido contundente. Paciente diagnosticado de VIH tiene que iniciar el tratamiento antirretroviral sí o sí independiente del CD4. ¿Por qué? Hay algunos pacientes que tienen la suerte inmunológica de que se llaman controladores élite. ¿Qué significa esto? Que no reciben targa nunca. Tienen VIH, pero su carga viral siempre está bajita, menos de 100 copias, y sus CD4 están en 1200. Se ha visto que estos pacientes que van a terminar agotando sus células de CD4, por lo tanto, igual debe recibir tratamiento antirretroviral, porque hay lugares llamados santuarios, que son generalmente ganglios y la microglía, donde el tratamiento no penetra bien, no llega bien, y por lo tanto se produce un inmunoenvejecimiento. Entonces, si les preguntara, paciente con... El paciente que debe recibir targa es exclusivamente el que tiene menos de 350, menos de 500 o menos de 200. No, no es así, respuesta falsa. Todo paciente con diagnóstico de VIH recibe tratamiento independientemente de la carga viral, independientemente del CD4. Acuérdense de esto, no se debe interrumpir el tratamiento TARP en ningún momento. Incluso si el paciente está con meningitis por criptococo, toxoplasma y está con targa, que siga el targa, por favor. ¿Por qué? Porque hay más efectos de reconstitución en aquellos que interrumpen el targa. ¿Cuándo iniciar el targa? Cuando tengamos fármacos bien tolerados, cuando haya durabilidad y potencia, y tenemos que saber que tenemos que ver la toxicidad de los mismos. Y evidentemente saber si hay alguna coinfección activa que nos disminuya la patencia oral. Pero por lo general nosotros no iniciamos de manera inmediata. Ya les dije que uno de los pocos escenarios vendría a ser la meningitis aséptica. El resto de casos, meningitis por criptococo, TBC, uveitis por, no sé, por hongos, uveitis por herpes y demás, diferimos el tratamiento 2 a 4 semanas. Otra opción donde también iniciamos rápidamente el target es pacientes que, por ejemplo, tienen un cáncer asociado a VIH, un linfoma no Hodgkin o un sarcoma de Kaposi. En ellos sí iniciamos porque disminuir la replicación viral va a permitir que la quimioterapia funcione mejor. Ya sabemos, y esto tiene que llevárselo, por eso está en una estrella gigante, el tratamiento de elección actual, ¿cuál es? Tenofovir, lamivudina, dolutegravir, 3 en uno. ¿Qué combina? Combina dos inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa más un inhibidor de la integrasa. Como alternativos se pone ahí las combinaciones con efavirenz. Acuérdense de esto, ¿por qué? Porque hasta hace 5 años o más la primera opción era con efavirenz. Ahora no es así. La primera opción es con ¿qué? Con dolutegravir. Se controla justamente la eficacia del tratamiento con un primer control a los 3 meses. Si un paciente tiene, como decimos nosotros, cargas millonarias, más de 1 o 2 millones de carga viral, se espera que reduzcan a menos de 10.000. Pero si el paciente tiene menos de 1 millón de carga viral, a los 3 meses ya tiene que estar indetectable. El segundo control es a los 6 meses y el tercer control al año. Luego, cuando ya están indetectables, se toma la carga viral una vez al año. El CD4, ojo, no es obligatorio tomarlo cada rato porque el CD4 sube con el tratamiento de 50 a 80 células por año. Pero yo pierdo CD4 de 100 a 150 por cada año sin tratamiento. Y acuérdense que el CD4 no refleja el pool real, porque el pool real donde viene del MALT. Asimismo, si el paciente tiene dos cargas virales detectables, generalmente más de 1000, con separaciones, eso es falla virológica. ¿Y cuál es el examen que yo pido? Cuando tiene falla virológica, pido un genotipo. Aquí simplemente se dejan los conceptos de falla virológica, esto más va para infectólogo. Lo que ustedes deben recordar es que la carga viral se toma de manera anual tras el primer año y recuerde que cuando yo sospecho de falla, ¿qué pido?
genotipo para ver las mutaciones. Acá justamente principal interacción se da cuando el paciente tiene tuberculosis pulmonar sensible. Acá, como hay interacción del dolutegravir con la rifampicina, es decir, se disminuyen los niveles de dolutegravir, acá duplico la dosis de dolutegravir. Entonces doy TLD, que es tenofovir, lamivudina, dolutegravir, en dosis fija combinada y le aumento no se suspende, sigue el targa de manera ininterrumpida. Eso recuérdenlo, por favor. Entonces, duplico dosis cuando tengo rifampicina. ¿Por qué? Por la interacción medicamentosa con dolutegravir. Y si está con targa, no suspendo. Acá, justamente recordar que hay reconstitución inmune que les dije. La reconstitución inmune, la pepa que deben recordar es que es más probable con un CD4 más bajo. Es decir, si tengo un paciente que tiene 6 de CD4, ese paciente probablemente me va a hacer una reconstitución inmune. Y hay dos cosas. Hay por desenmascaramiento, es decir, una infección que estaba latente y sale. Supongamos que ese paciente tenía, así como hay complejo de Bond, también hay un complejo de histoplasma. Paciente viene de Venezuela y comienza targa. Y comienza a hacer un cuadro de dificultad respiratoria, hepatoesplenomegalia, antígeno urinario positivo de histoplasma. Eso es desenmascaramiento. Y respuesta paradojal, ¿a qué se refiere? Supongamos que tiene TBC con HIV al momento. Y de pronto el paciente inicia el tratamiento antirretroviral y la TBC pulmonar parece que se extiende y le comienza también a crecer los ganglios, se fistulizan y demás. Esa respuesta aparentemente mala, transitoria, es el paradojal. Entonces, desenmascaramiento es cuando algo que yo no sabía que tenía aparece y el paradojal es que aparentemente algo que ya tenía empeora transitoriamente. Entonces, por favor, recordar esto. Y a recordar, le dije, cuando hay lesión en el ojo, retinitis, difiero targa. Cuando tengo meningitis criptocócica tuberculosa, difiero targa. ¿Podría apurarme en qué casos? En casos de cáncer asociado a VIH como linfoma no Hodgkin y sarcoma de Kaposi, y podría apurarme en la meningitis aséptica. Simplemente estos son efectos secundarios que hay que recordar. Ya no damos sidobudina, dianosina ni estabudina. ¿Por qué? Porque hay acidosis láctica, toxicidad mitocondrial y hay lipodistrofia. Como pueden ver acá, los clásicos cachetes hundidos, como que no hay grasita, de la bola de Bichat, eso produce justamente esos fármacos. Se recalca acá nuevamente, tenofovir, fumarato, pene, ¿por qué? Porque hay aumento de la resorción osteoclástica. El efavirenz es el que está más relacionado con qué? Con justamente trastornos neuropsiquiátricos, delirio, alucinaciones y rash. Abacavir es el que más tiene que ver con rash cutáneo, por eso es que pido el antígeno HLA-B57. Inhibidores de proteasa, básicamente el opinavir y ritonavir, como son pastillones y son cantidad, generalmente producen náusea, vómito y diarrea. Y los inhibidores de integrasa, dolutegravir, igual tienen su pequeño efecto, básicamente producen como un síndrome tipo de intolerancia a la lactosa, diarrea que dura 2, 3 semanas de haber iniciado, y en algunos pacientes, como también interactúa con la leptina, se ve una subida de peso de 15 a 20%. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o les quedó todo claro, chicos.